En tercer lugar, señor presidente, el proselitismo político que se está realizando en Tumbes. Usted tiene todo el derecho, su señora o señorita hija también, todo el derecho de hacer proselitismo o política o proselitismo político, pero con el dinero de ellos, no con dinero del Estado. Y no es una imputación alegre o de alguna fotografía, señor presidente, de alguna filmación, no solamente del color verde. Es un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. De la Defensoría del Pueblo, con fecha 3 de abril, hace un mes aproximadamente, le dice al presidente regional, le ha oficiado la Defensoría del Pueblo a usted, a su despacho, ¿no es cierto? Y le dice lo siguiente, que adopte las medidas correctivas, así le dice a la Defensoría, inmediatas a fin de que no se utilice la infraestructura pública para beneficiar a la candidata de la organización política Luchemos por Tumbes. Así como reiterar el retiro inmediato y suspensión de la publicidad estatal en los paneles que difunden obras que viene ejecutando la gestión regional. Eso le ha dicho la Defensoría, no el congresista Merino ni el adversario político, sino la Defensoría no tiene ningún afán político, tiene interés de ser presidente regional la próxima gestión o qué sé yo, ¿no? Y a pesar de eso usted dice, no, esto es una cuestión política. No es pues una cuestión política, esto viene, el proselitismo político ha sido detectado por la misma Defensoría y le ha cursado un oficio que aquí tengo en mis manos. Oficio 090-2014, 11 de febrero del año 2014, Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué tiene usted que decir también a eso? Porque la Defensoría puede ser que tampoco pues esté muy equivocada, ¿no? Entonces, usted, ¿cómo va a estar equivocado si aquí está clarito, las fotos, la Defensoría del Pueblo y todo lo demás? Pero está usted favoreciendo a este grupo Luchemos por Tumbes, donde su señorita hija va a ser candidata. Y eso no se puede, pues, señor presidente regional. Y está usted ahí insultando a la gente, poniendo carteles, haciendo una cosa, haciendo otra cosa, creando confrontación, y eso retrasa el trabajo del gobierno regional. Y crea un enfrentamiento innecesario con los parlamentarios, porque los parlamentarios lo tienen que fiscalizar. Usted, más bien, actuando correctamente, debió usted coordinar con los parlamentarios para lograr el desarrollo de Tumbes. Y no se está viendo eso, pues. No está viendo eso. Y cuando no hay eso, a mí me lleva por lo menos a pensar de que hay un interés económico en manejar la región y no el deseo de trabajar por el pueblo de Tumbes. Entonces, este tercer punto, a ver, ¿qué puede usted decir lo que dice la Defensoría? Que usted debe retirar esos paneles y usted debe corregir inmediatamente de esto de estar favoreciendo o apoyando a este grupo que se llama Luchemos por Tumbes. Ahora, también le dice las imputaciones que le están haciendo que se ha adjudicado a favor suyo a través de un tercero, lo cual se llama un testaferro, unos terrenos, señor presidente, para una casa hospedaje o bungalows. A través del señor Chávez Rugel le han adjudicado terrenos. Y que ese señor Chávez Rugel, profesor o auxiliar de educación, no profesor, auxiliar de educación, que está trabajando en la región y que está recibiendo este terreno para estos bungalows. Un auxiliar, señor, a ser favorecido con adjudicaciones por parte del Estado para hacer casas o bungalows o centros turísticos. Dice que eso es de usted. A ver, eso tiene usted que responder también, porque eso también es bastante grave, ¿no? Y la Defensoría también, finalmente, señor presidente, la Defensoría también le ha dicho a usted, señor presidente regional, que está usted retrasando el pago de remuneraciones y gratificaciones respecto al decreto supremo 037 a favor de los profesores, y que se ha llevado una pericia contable y administrativa en la UGEL, y que existe una malversación, mire usted lo que le dice, malversación de 4 millones de soles con ese dinero a favor de los profesores. Y eso tampoco no se lo dice cualquiera, también lo están diciendo gente que tiene una pericia, que ha hecho una pericia contable y administrativa en la UGEL Tumbes. Y esas cosas
son graves, pues, señor presidente regional. Son graves porque el Estado lo pone en una situación. Toda la gente ya no cree en los presidentes regionales o en algunos presidentes regionales, porque ven que hay un deseo simplemente de manejar mucho dinero y no luchar por el desarrollo de Tumbes. Y en vez de que esté usted en las carreteras, en los lugares más pobres de Tumbes, trabajando, está usted en la Comisión de Fiscalización del Congreso, con este informe de la Fiscalía que le dice, oiga señor, está usted pues investigado por una serie de delitos y usted es cabeza de una organización criminal. Entonces, señor presidente, son cargos bastante graves, ¿no? Son cargos bastante graves. Y espero pues que haya una respuesta y un cambio de actitud, señor. Porque bueno, se le va a investigar, pero tiene usted que cambiar de actitud. Trabajar con su pueblo, respetar a sus colegas que han sido elegidos por su pueblo. No hostilizarlos, porque su labor es fiscalizarlo. Nosotros estamos acá para fiscalizar, para dictar leyes también. Usted dice, no, este es mi rival político, el otro también, estamos aquí, estamos allá y todo está bien con este informe. Usted tiene que cambiar de actitud. Porque si no, es el pueblo que usted dice que defiende y que trabaja con todo el corazón, es el pueblo que se ve perjudicado. Así que esas preguntas de mi parte, señor presidente. Está pendiente también la participación de la congresista Cordero, congresista Becerril y finalmente congresista Guinaga. Señor Viñas. Sí, con lo manifestado del último congresista y su participación, bueno, alcanza un informe de la Fiscalía y eso que todavía no me notifican, pero en el caso que seguro me notificarán en las próximas horas, es una investigación preliminar. Y el congresista, que es un hombre legislador y es un hombre leído, sabe que todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario en el Poder Judicial. Esto se tiene que investigue la Fiscalía, que lo investigue. Yo no me opongo ni me opondré a ninguna investigación, señor presidente, pero con el respeto que se merece el congresista Lescano, eso está en investigación y ha solicitado una investigación preliminar que es de 6 meses. Y seguro, bueno, más de 6 meses me dice el abogado, pero eso está en investigación. Sobre el tema de Lucía, con respeto que se merece el defensor del pueblo en Tumbes, desconoce que esos paneles no son del gobierno regional, señor presidente, son de la organización Luchemos por Tumbes, son paneles privados, no son del Estado. Yo le he dicho al empezar y le he alcanzado que en el caso de Lucía, que es precandidata, esos paneles, esos son privados. ¿Qué documento, qué factura, qué prueba está presentando, señor Lescano, la Defensoría? Entonces, eso que quede bien claro, señor presidente, con muchísimo respeto, esos son privados. Sobre lo adjudicado del terreno, lo aclaré y le he alcanzado los documentos del señor Chávez Rugel, donde él ha solicitado dicho terreno desde hace casi 2 años atrás y todavía no se lo dan, se lo han observado la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y es un tema, un proyecto que se lo he alcanzado, que corresponde a la sugerencia de acondicionamiento territorial y que es por 185,000 soles, que como un ciudadano lo ha solicitado. No es mi testaferro, no tengo testaferro, señor presidente, ni nunca lo tendré. Y sobre el último tema del sinceramiento que está hablando, la Contraloría está viendo, y aquí le alcanzo toda la documentación sobre el decreto 037, y apenas eso ya está, la Contraloría en investigación. Oiga, Lescano, para terminar. No, señor presidente, mire, nosotros sabemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo lo sabe. Y no se trata de mencionar eso, de decir eso, porque si fuese que haya una sentencia del Poder Judicial, señor Viñas, usted no estaría acá, pues estaría en otro lugar, estaría en la cárcel. No se trata de eso, sino usted tiene que venir a decir, no, sucede esto o sucede el otro. Yo hago el descargo de esta manera en cada una de las imputaciones que a uno se le está haciendo. Pero decir, bueno, esto no sirve para nada, además, una persona es inocente hasta que no encuentren su responsabilidad penal en el Poder Judicial. Si encontrarían su responsabilidad, ya no estaría usted acá.
Lo ¿Ya voy a para qué lo aclarar. vamos a invitar? ¿No? Si me lo permite. Pero usted tiene que venir a decir, señor, yo entiendo o yo creo que estas imputaciones se han hecho de esta forma o de otra forma, o que los hechos que están en esto, que yo creo que no creo que usted no lo desconozca, usted conoce estos hechos. ¿Cómo lo va a desconocer? Pues es incumbencia de usted. Dar una explicación coherente en la comisión. Pues, ¿no? Sí, yo le voy a dar para que el presidente le va. Entonces, señor presidente, no se trata de decir, oiga, nosotros somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Muchos presidentes regionales han estado investigados. Se ha terminado su mandato, recién han venido las sentencias y están en graves problemas. Lo que pasa es que como ya no son presidentes regionales, eso ya no es noticia, señor presidente. No se trata de eso, se trata que usted aclare a través de la Comisión de Fiscalización qué es lo que está sucediendo, porque usted cree que lo están considerando como un presidente, ya no presidente, que es una cabeza de una organización criminal. Usted no me ha explicado eso. ¿Por qué cree? ¿También están en contra suya, son sus enemigos? No creo, ¿no? Entonces, hay que hacer alguna explicación coherente, señor presidente. Muchas gracias. Señor Viñas. Un segundito, mi abogado, y luego yo le voy a decir textualmente sobre ese tema, Para una precisión aunque esté técnico-legal. judicializado. Legal, señor. Correcto. Legal. Legal, señor presidente, con todo su respeto. Para el congresista también todo su respeto. La Contraloría General de la República, señor presidente, con fecha 26 de julio del año 2013, dispuso una investigación preliminar ante un informe de la Contraloría General de la República. Esta investigación fue aperturada en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima, desde el mes de julio. Ha tenido una serie de plazos ampliatorios que ha solicitado el fiscal. Y, señor, de acuerdo al Código Procesal Penal, si el señor fiscal provincial de Lima hubiera encontrado indicios razonables de una comisión de delito inmediato, el Código Procesal Penal le otorga la potestad para que él directamente formule acusación penal. Señor, y con lo que nos está leyendo el congresista, porque hasta ahora no somos notificados, se trata de una continuación de investigación preparatoria. 6 meses más, señor, en donde está solicitando actuar más diligencias. Lo que significa que sumado a lo anteriormente, señor, vamos sobrepasando el año, ya estamos cerca de un año de investigación, señor. Y si bien es cierto, el Código Procesal Penal nos otorga todos los derechos para ejercitar las tutelas de derechos, señor, que téngalo usted por seguro que lo vamos a plantear, señor, y porque se nos ha desviado de jurisdicción, puesto de que no debimos ser investigados en Lima, sino en las fiscalías correspondientes de Tumbes, señor, ha habido presión política de mucha naturaleza. Raro, señor, rarísimo, que contra el Código Procesal Penal el congresista hoy tenga en sus manos una resolución de carácter reservado que han debido de la Procuraduría de Lima notificar primero a los imputados, señor. Se nos ha violado nuestro derecho y primero lo tienen los congresistas. Rarísimo, señor. Rarísimo, señor. Muchas gracias. Viñas. Sí, y yo, si me lo permite, presidente, yo para aclarar ese tema, ¿no? Ese tema, yo estaba en Brasil, porque dice que le aclare, yo estaba en Brasil, que nos fuimos con la alcaldesa de Tumbes, la licenciada Marjorie Jiménez, nos fuimos a Brasil en ese primer año, más o menos fue en el mes de junio, nos fuimos y le dejé encargado al vicepresidente, por eso lo han comprendido el vicepresidente. Y yo me fui, no hay avión directo desde Tumbes a Sao Paulo, sino que hay que venir a Lima, y de Lima a Brasil, y de Brasil a Sao Paulo, a Lima, y de Lima a Tumbes. Le dejé la encargatura al vicepresidente. El que firmó la resolución también fue el vicepresidente para que vaya el procurador a velar por los intereses del Estado y en este caso del gobierno regional. Lo que ha ocurrido ahí, presidente, es responsabilidad, que seguro lo están investigando, yo no soy quien para adelantar juicio, pero ese es un tema de un arbitraje que yo no he firmado absolutamente nada porque estaba en Brasil, señor presidente de la comisión. Yo no la debo, no la temo que se investigue, son los que me han levantado todo.
señor presidente. Y es por eso que está en investigación. No quería explayarme ni exponerlo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese tema, señor presidente. Congresista Lescano, para una puntualización, pero muy Solamente concreto. puntualizar, señor, que aquí no hay ninguna, como dice el señor abogado, presión política. La Fiscalía Corporativa para este tipo de delitos se está haciendo acá la investigación, señor. Está en Lima esa fiscalía, no solamente para el gobierno regional de Tumbes, sino para el gobierno regional de Ancash. Porque hay hechos muy graves, en el caso de Ancash ha habido hasta muertos. Eso no es porque haya presión política, el doctor sabe que hay algunos delitos graves que se llevan acá en Lima y no en las regiones. Entonces no hay ninguna, porque ha insinuado que aquí todo es político. No es político, pues señor. Son actos irregulares que se detectan a través de la Contraloría y que lo han llevado a la Fiscalía. De tal manera, me pide una interrupción, congresista Merino, señor. Para terminar, congresista Merino. Sí, una interrupción nada más. Lo que quería un poco aclarar el tema para que no quede un poco perdido en las puntualidades, creo. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa fiscalizada en delitos de corrupción de funcionarios fue creada con motivo de un convenio tripartito que tuvo el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República el 17 de julio del 2012. Qué bueno que el asesor del presidente regional sepa que no es un tema de injerencia político. En consecuencia, esta Fiscalía tiene la responsabilidad cuando hace una investigación en acciones concretas para poder actuar fundamentalmente y en casos de corrupción de funcionarios con especial énfasis en delitos calificados como graves, complejos y de repercusión nacional. Este es un delito grave, complejo y de repercusión nacional y es por eso, señor presidente, que está en esta Fiscalía especializada el señor presidente regional. No hay nada político en este tema. Creo que son dos precisiones que aportan. Simplemente recordarle al abogado, si ha habido alguna agresión al debido proceso, él, de acuerdo a su oportunidad y formas, sabrá confrontarlo. Aquí no es el fuero correspondiente. Dejamos en uso la palabra a la congresista. Me había dado la interrupción, voy a acabar. Perdón, congresista. Continúe, congresista Lescano, para terminar. Voy a acabar, señor. Y fíjese, si la Fiscalía hubiera visto que no hay ningún problema, esto lo hubiera archivado. No, y aquí está formalizando la investigación. Entonces, eso tienen que descargar, doctor o señor presidente regional. Tienen que descargar y no decir esto es influencia política, aquí están mis enemigos, cuando saben muy bien cómo se hostiliza en Tumbes a los que van a fiscalizarlo. Eso ya usted debe dejar de lado, porque eso le hace daño a toda la población, estar hostilizando a la gente que lo está fiscalizando. Gracias, señor. Sí, antes de hacer el uso de la palabra a la congresista Cordero, solamente sin el alcance, se está prolongando más de la cuenta esta presentación del presidente regional de Tumbes. Sin embargo, debo decirles que luego de su presentación se debe tomar una decisión respecto al tema de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. En consecuencia, invoco para que se mantengan presentes y respetemos el quórum. Congresista Cordero. Gracias, señor presidente. Señor presidente, para que responda el presidente regional si se llegó a nombrar a la esposa del entonces gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor Julio Ocampo Prado. Señor presidente, para que responda si llegó a nombrar a la hija del funcionario encargado de la aprobación de los documentos de gestión del gobierno regional de Tumbes, la señora Pilar Ladines. Señor presidente, ¿conoce usted que el gobierno regional de Tumbes sujeta un gasto al presupuesto autorizado de la ley de presupuestos como todas las entidades públicas a nivel nacional? Señor presidente, ¿conoce usted que todo acto administrativo, acto de administración o resolución administrativa que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o coincidan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular en la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración o las que hagan sus veces en el marco de la ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Si a pesar de conocer estas circunstancias, señor presidente, usted actuó y efectuó una desviación
hacia otros fines por un monto de 8.5 millones? Señor presidente, ¿conoce usted en qué se utilizó todo este dinero? ¿Cómo pensaba reponer todo este dinero? Dado que hemos tomado conocimiento que ni el MEF ni el Minedu se piensan hacer cargo de este desmadre presupuestal. Con respecto al CAS 002-2013, para que responda si las plazas abiertas para este concurso contaron con la aprobación del Consejo Regional. Para que responda también si en el cronograma del proceso que se realizó entre el 27 de diciembre del 2013, iniciado con la convocatoria, y que finalizó el 31 de diciembre del 2013, con la publicación del cuadro de mérito final, se respetaron los plazos establecidos de la ley, considerando que el proceso fue efectuado en días feriados públicos y que la convocatoria únicamente fue publicada en la página web de la DIRESA, en ningún otro medio y aproximadamente solo por 2 horas. Para que responda también si en este concurso fue publicada una fe de ratas en donde se determinaba la omisión de una serie de requisitos que en esta fe de ratas se incluían. Para que responda si los documentos del concurso publicados en la web contaron con los nombres y firmas de los funcionarios responsables de su convocatoria y con la autorización de las instancias superiores a la DIRESA para que se lleve a cabo este concurso. Para que responda también, señor presidente, si ¿por qué no efectuó una promoción interna de méritos de los trabajadores nombrados para que estos tengan oportunidad de ser nivelados, ascendidos o cambiados a un grupo ocupacional, transgrediéndose los artículos 16, 17, 19 y 20 del decreto legislativo 2762? Para que nos responda también, presidente regional, si se adjudicaron plazas a funcionarios que se encontraban en función, es decir, sin haber renunciado con anticipación. En lo que respecta al CAS 005-2013, para que nos diga, señor presidente, ¿por qué no se ha respetado el acta de acuerdo firmado por el director regional de salud con el MINSA el 12 y 13 de diciembre, en el cual se comprometían a tener la continuidad de los contratos CAS, que terminaban el 31 de diciembre del 2013, habiéndoles en muchos casos rescindido el contrato? Y para terminar, señor presidente, sobre el Centro de Salud de Zarumilla, la provincia donde yo vivía, señor presidente. ¿Cuánto costó la obra inicialmente y en cuánto está valorada? ¿Cuándo se iniciaron las labores y cuándo estaba programada para culminar? Que nos confirme si la empresa constructora Consorcio Norteño presentó las cartas fianzas no autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cuántas veces, además, se ha aprobado presupuestos adicionales para dicha obra, la cual conllevaría a la modificación del expediente técnico? ¿Cuánto y con qué presupuesto se piensa culminar esta obra tan importante, señor presidente? Gracias. Usted congresista, señor Viñas. Sí, presidente, con la venia de usted. Bueno, por la última, sobre el CAS, la cabecera de Zarumilla, el monto exacto no lo recuerdo. Rogaría a usted que lo invite más bien en la próxima oportunidad al gerente de infraestructura, pero creo que oscila por los 4 millones. Y esa es la que se le ha abordado económicamente para culminarla de manera directa. Es decir, que la gerencia de infraestructura va a culminar con los recursos que han quedado y con las garantías que hay. Yo puedo garantizar, señor presidente, y a la congresista, que la cabecera de Zarumilla se tiene que culminar sí o sí, por más que hayan abandonado estos empresarios esta obra. Y seguro que, como es responsabilidad de la gerencia de infraestructura, si tiene que retenérsele o ya cobrar las garantías, se tendrá que hacer.
Sobre el tema de la esposa de Julio Campo o familiar, Sí, continúe. Señor presidente, hay que tener en cuenta que la primera piedra del Centro de Salud de Zarumilla fue el 20 de febrero del 2011 y ya van 3 años y 2 meses. Gracias, señor presidente. sí, yo creo que lo dije, al igual que otras, todos los empresarios no tienen a veces ¿cómo se llama?, el criterio de concluir las obras. Y en eso escapa a veces a la voluntad de uno. Y en el caso mío, es toda una comisión, un comité que manda la ley, que es el que evalúa. Pero hay empresarios que abandonan. En este caso es un abandono de estas empresas, haciendo quedar mal a la gestión del gobierno, ¿no? Y por lo tanto la hemos intervenido económicamente para garantizar la conclusión de dicha obra. Esa obra se tiene que concluir sí o sí, y el gobierno regional la está terminando, señor presidente, eso está garantizado. Sobre el tema de la DISA, vuelvo a repetir, es un tema que de la contratación del personal CAS, si estuvo la esposa del señor Julio Campo, de la señora Laínez, su familiar, desconozco completa y totalmente, porque ese proceso no lo hemos llevado en el gobierno regional, sino que lo ha llevado la Dirección de Salud. Rogaría en todo caso, con muchísimo respeto, señor presidente, que se le cite al director de la DISA para que explique detalladamente ese tema. Sobre los 8 millones, me gustaría que me pregunte puntualmente, desconozco ese desvío de 8,5 millones que habla la congresista, no sé a qué tema se refiere, ¿no? Si me lo repregunta, no le escuché o no le entendí bien la pregunta de 8 millones que se habían desviado. Congresista. Sí. Durante el año fiscal 2013, el gobierno regional efectuó una serie de gastos sin contar con el presupuesto correspondiente originado, un déficit en el pago de los haberes del personal de las unidades ejecutoras del sector de educación, siendo la demanda solicitada por este concepto de 8.5 millones de soles. Gracias. Ya le entendí. Fue lo que primero aclaré, que las unidades ejecutoras son autónomas, no son directores que ponga yo de confianza, señor presidente, y le expresé al empezar punto por punto, porque era un punto de la agenda, en que eso le remitimos al presidente de la República, al premier, yo creo que lo dije en el primer punto, y como autónomas le formalicé, lo que sí formalicé en diciembre, ante la Fiscalía para que se investigue ese recurso de los 8,5 millones, está en la Fiscalía en la investigación correspondiente. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Una interrupción al colega Juan Díaz Dios, por favor, presidente. Congresista Díaz. Gracias, presidente. La verdad, antes de tocar el tema que quería señalar, el presidente regional nos dijo que no había ninguna obra abandonada y ahora resulta que ya sí hay algunas y que la culpa es de los empresarios. Como bien lo decía el congresista Becerril, fuera de micros, habrá que hacer pues el uso de las cartas, ejecutarle las cartas fianzas y demás. Presidente, tenemos que tener cuidado con esta modalidad. Se da una obra, amplían presupuesto, se le da la mayor cantidad de presupuesto a la empresa ganadora, abandonan la obra, disuelven esa empresa, constituyen otra y siguen haciendo las suyas con otro nombre. Entonces, presidente, hay que tenerlo en cuenta y seguramente podremos presentar pronto algún tema para ser debatido por la comisión. Pero yo lo que quería presentarles es lo siguiente. El presidente regional nos decía de que él había sido indultado por inocente. Y hemos escuchado, presidente, hasta la saciedad en diferentes medios de comunicación, por ejemplo, a García Sayán, decir que el indulto, y es correcto, no determina si una persona es culpable o no, por eso es el Poder Judicial, como bien lo dijo el presidente regional, uno es inocente hasta que lo diga el Poder Judicial en sentencia judicial firme. Lo único que hace el indulto es perdonar la pena, y lo dice, y lo dijo, yo lo he escuchado muy claramente a García Sayán, pero qué curioso, presidente, tenemos el expediente del indulto de Gerardo Fidel Viñas Dioses. ¿Qué cosa es lo que demostró y comprobó el Poder Judicial? Gerardo Fidel Viñas Dioses, alias camarada Élix o Fidel, a quien se le ha comprobado su participación en la asociación delictiva terrorista, como activista y miembro de la Escuela Popular y del Comité de Aniquilamiento de Sendero Luminoso de Tumbes, habiéndose acreditado su participación en este grupo subversivo desde el año 1987, en el que fue captado y asimilado dicha organización por Luis André El Puel Mendoza, camarada Lalo. Y así sigue una serie de cargos
presidente, por participar en las escuelas populares de Sendero Luminoso y además por el asesinato de un policía en el año 89, como bien lo señala el congresista Alejandro Aguinaga, lo que mereció que estuviera preso de 1989 al 2001, fecha en la cual, presidente, fue indultado, oh sorpresa, por Diego García Sayán, ministro de Justicia. ¿Qué dijo Diego García Sayán, presidente? Sí, pues no hay pruebas, las pruebas son insuficientes, dice, en sus considerandos, pero no resuelve dar el indulto por inocente. O sea, hace una especie de leguleyada, presidente. Lo señala en los considerandos, pero no en la parte resolutiva, donde dice conceder indulto a Gerardo Fidel Viñas Dioses, quien se encuentra establecido en el establecimiento penitenciario del Milagro Trujillo. Sorpresa también, por supuesto, encontrar una serie de escritos de la PRODE, Asociación Pro Derechos Humanos, firmados algunos por Soberón, quien, recordemos, fue, presidente, la persona que solicitó a la Unión Europea que quite al MRTA de la lista de organizaciones terroristas en el mundo. Entonces, eso lo aclaro, presidente, porque, claro, el señor nos dice que él nunca fue terrorista y ya quedará en la conciencia de estas personas que han indultado a personas que fueron encontradas culpables por el Poder Judicial. Y vamos a hacer las casualidades, ¿no? Contrata a otros exterroristas. Dice que no sabe nada de la contratación de un exterrorista en la UGEL, pero él ha aceptado acá que contrata a un grupo de exterroristas que no ha querido señalar cuántos. Efectivamente abrió las puertas a una muestra de arte de Eleni Parraguirre, que nos mereció incluso hasta una amenaza en el caso de mi persona, presidente. ¿Y dónde se dio esta muestra de arte? En un jardín de inicial de la Dirección Regional de Educación de Tumbes. ¿Cómo que no tiene incidencia el señor? Seguimos. Respaldó al Movadef y pidió que el Jurado Nacional de Elecciones lo inscriba como partido político. ¿Sigue pensando lo mismo? Esa es la primera pregunta que le hago. ¿Sigue pensando lo mismo ahora que la mayoría está preso? Y ojalá que Dios quiera permanezcan así, presos. ¿Sigue pensando o seguirá pidiendo la liberación de Abimael Guzmán Reynoso, el principal asesino, líder de Sendero Luminoso, a quien el señor lo ha calificado como un pobre anciano que cumple pena en la cárcel? Entonces, presidente, la casualidad de utilizar el mismo lema que fue otra de las preguntas, que el Movadef, y que terroristas que en este momento siguen purgando pena, yo no me creo, presidente, que sea así de sencillo. Ojalá el Ministerio del Interior o quien esté realmente siguiendo el caso Movadef continúe esto, porque tiene que encerrarse a todos los vinculados al Movadef, presidente. No debe quedar uno en la calle. Nadie que haga apología al terrorismo puede estar libre, presidente. Entonces, presidente, la expresión del video del congresista Merino cuando dice matar por la patria, sumado a todo esto, por supuesto que llama preocupación. Así es que mis preguntas son puntuales, presidente. ¿Sigue respaldando al Movadef? ¿Sigue pidiendo que sea reconocido como partido político? ¿Sigue pidiendo la liberación de Abimael Guzmán Reynoso? Y que nos diga cuántos exterroristas siguen trabajando en el gobierno regional de Tumbes. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. De la exposición de los colegas congresistas de Tumbes, podemos entender el grave problema que está pasando en la región Tumbes respecto básicamente a las obras, proselitismo político, mal uso de fondos. Pero a mí lo que más me preocupa, presidente, es que el señor presidente regional viene acá y dice bastante suelto de huesos, ¿no? He deslindado con el terrorismo. No se trata de deslindar de palabras, se trata de deslindar con hechos, porque no puede ser posible, entendiendo y sabiendo que el Movadef es un brazo ideológico de Sendero Luminoso, se utiliza esa frase sirviendo al pueblo de todo corazón. Y encima venimos acá después de ser, el señor presidente, un terrorista indultado, con todos sus nombres. El indulto perdona la pena, mas no el delito. Venimos acá a decir, sí pues,
Deuteronomio, utilizo frases bíblicas. Ese doble discurso nos preocupa. Y todavía en los medios de comunicación nacional pide la libertad de Abimael Guzmán Reynoso, el más grande asesino y genocida en la historia del mundo. Eso no se puede permitir. Acá, un llamado a las autoridades, Ministerio Público, Contraloría, que este tema tiene que ser zanjado y ya. No podemos permitir, presidente, que los casos se pongan tan graves como fue Ancash. Creo que ahora, tanto el Congreso como sus autoridades, tenemos que tomar decisiones inmediatas. La pregunta que no quiere contestar, y voy a sumarme a la pregunta del colega Juan Díaz Dios, es que diga claramente, pero que conteste, presidente, las preguntas claramente, que no se vaya por las ramas. Si insiste en la liberación e indultar a Abimael Guzmán Reynoso, si insiste en llamar a los terroristas insurgentes, presidente, yo creo que esas son preguntas puntuales que debería responder y no irse por las ramas. Claro, ya pues si estamos hablando de alguien, como digo, de un terrorista indultado, pues veo que con total naturalidad el pintar de verde, que es un mensaje subliminal, todas las instituciones del Estado en Tumbes, no llama la atención. Y acá hay una cosa que sí también me preocupa un poco. Refiriéndose, me parece, a quienes están fiscalizando, dice que respeta las instituciones, pero no a aquellas personas que son aves de paso. Una pregunta, si el señor es funcionario y si cree que él va a durar para siempre en el cargo, porque de otra manera no se entiende cómo dice aves de paso y él que tiene, no sé, pues, de una elección de por vida. Gracias, presidente. Cedemos la palabra al congresista Aguinaga, dado que al parecer sus interrogantes van en ese mismo sentido. Sí, gracias, presidente. Y reiterando la bienvenida al presidente regional de Tumbes con su equipo. No es extraño ya escuchar situaciones generadas por el presidente regional de Tumbes, que lo convierten en un personaje controversial y que acciones que realiza siempre generan dudas o suspicacias y que merecen ser aclaradas, porque vemos que hasta el momento pretende señalar algunos sustentos que son completamente deleznables. Mire usted, el programa Panorama de Canal 5 dice razones para intervenir el gobierno de Tumbes. Y dice 3 razones. La primera, porque los periodistas viven un régimen de terror. Y señala los casos, y ojalá lo pueda aclarar el presidente, en los casos del periodista Manuel Pereira, la situación que vivió la periodista Úrsula Pinedo. En fin, dice, presidente regional de Tumbes tiene decenas de denuncias en su contra. Denuncias por corrupción, malversación de fondos, intento de violación sexual, realizar actos proselitistas con fondo del Estado, atacar periodistas, etcétera, etcétera, y luego por una posición abiertamente prosenderista. Es cierto que este grupo político, como la gran mayoría de los peruanos, tenemos mucha sensibilidad a la situación del terrorismo, visto que los acontecimientos después de haber el Perú con el gobierno de turno logrado la derrota del terrorismo, hemos visto que los terroristas revierten esta situación en los tribunales, tanto nacionales como internacionales, y a los cuales se les ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones que hubieran servido para indemnizar a las viudas, a los huérfanos, a los impedidos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por eso, cuando señalamos el eslogan que usted presenta, no solamente en sus manifiestos, señor Viñas,
sino también en los textos que escribe, cuando dice sirviendo al pueblo con todo corazón. O cuando leemos los manifiestos del Movadef de la misma manera, sirviendo al pueblo con todo corazón. O en estos textos que usted ha hecho para los niños, más de 3.000, que en el pie de página dicen 23.000, perdón, me corrigen. Sirviendo al pueblo de todo corazón. ¿Es que acaso, cómo vamos a hacer para deslindar esta posición con una posible apología del terrorismo, lo cual es un delito penado acá en el país en estos momentos con cárcel? Entonces, aquí hay una situación que hay que deslindar de hecho. No nos señale pasajes bíblicos, porque vista la extracción que usted tiene, probablemente estaríamos ante una persona no creyente, agnóstica o materialista, no sé, pero de todas maneras, esto tiene que ser aclarado en profundidad. Toda esta situación de ir reconociendo al Movadef, a Abimael Guzmán, por más que no lo quiera señalar, a usted lo pondrían, señor Viñas, en una posición pues de ligazón permanente a estos grupos, corroborado con haber purgado prisión y que ha sido indultado. Como lo dijo el congresista Díaz Dios, el indulto perdona la pena, pero no el delito. No así la amnistía, que uno viene de amnesia, olvidamos todo. Aquí, conjuntamente con un grupo de más de 2.800 terroristas, que desde la época del gobierno de transición y el gobierno de Toledo salieron a las calles justamente como producto de indultos y que ha merecido pues el más grande repudio del pueblo. Entonces, estas situaciones son graves. Si a esto le sumamos las visitas que usted reconoce ha hecho al señor Antauro Humala, ¿con qué finalidad? Porque no tiene una ligazón amical anterior. Entonces, ¿por qué estas situaciones que se generan y que merecen pues que sean señaladas? Y luego, en otros temas, aquí vamos a clarificar bien la actuación justamente de la empresa que ejecutó o que comenzó a ejecutar las obras para el agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, en Tumbes, cuyo monto ascendía a más de 17 millones. El vicecontralor, el señor Alarcón, hace una denuncia gravísima, porque la Contraloría General de la República demuestra que a esta empresa se le han pagado 10 millones de soles. ¿No es así? Ha recibido como adelantos 10 millones de soles. Pero ¿qué señala? De estos 10 millones de soles, la Contraloría General de la República ve que 6.775.000 no han sido ejecutados. Solamente ha sido ejecutado el 31% de la obra. Entonces acá hay una suma millonaria que queda en el aire y que funcionarios, y usted señalará quién, funcionarios de su gobierno, ¿no?, que no tenían facultad para ello, deciden resolver el contrato para ir a un arbitraje. Y lo que es peor, en este arbitraje sale a favor de la empresa constructora de AIJ, que es la que vienen señalando de manera iterativa mis colegas congresistas. Esta empresa AIJ es una empresa pues completamente beneficiaria, es una empresa pues predilecta del gobierno regional de Tumbes. Le dan un arbitraje a favor por concepto de liquidación de obra por 3.300.000, de los cuales ya se ha pagado a la fecha 2.449.000. Esto ha pasado evidentemente a pedido de la Contraloría a la Fiscalía. Pero ¿en qué situación están? ¿Usted ha podido comprobar estos pagos irregulares? ¿Qué gestión ha hecho al ver que estos pagos están completamente fuera de contexto? ¿Ha ejecutado las cartas fianzas de esta empresa? Esto es lo que queremos saber, porque sí, se vienen dando una serie de razones sin mucho sustento, pero en el ánimo de no tocar en profundidad. Por eso yo le digo, acá sus funcionarios han causado perjuicio económico a Tumbes por más de 9 millones. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado con estos funcionarios?
Y en tercer lugar, ¿qué función cumple el señor Marco Córdoba? Creo que está acompañándolo acá por las fotos que yo veo. No sé si está presente, ¿lo podríamos presentar? Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Y voy a esto. Encantado, muchas gracias. El pasado 9 de febrero de este año, del 2014, entre las 18:45 y las 19:45, este es un hecho bien grave, se reunieron en el Aritza del Centro Comercial El Polo el señor Marco Córdoba, asesor legal, entiendo, de la región, con un empresario de la construcción, el ingeniero Igor Oreste Solís Villanueva, representante legal de las empresas constructoras del consorcio Margen Derecha Río Tumbes. Han mostrado algunas fotos en el gobierno, en Tumbes, donde vemos la reunión, vemos al señor. ¿Cuál era el objeto de esta reunión de un funcionario de venir hasta Lima y reunirse de manera tan soterrada con el ejecutor o probable ejecutor de los estudios de la margen derecha, o sea, con la gente de este consorcio? Porque ahí se trató de aparentemente de un tema, de un cheque que estaba saliendo de 6 millones para el gobierno, para este consorcio, que después no se ha podido ejecutar, o no sé si ya se ejecutó, porque la carta fianza estaba dada por una entidad no aprobada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Por eso me quiero centrar en estos dos actos, en estas dos observaciones con relación a AIJ, que se ha perjudicado al gobierno regional de Tumbes solamente en la actividad de esta empresa con 9 millones, y cuál era la razón cuando los empresarios tendrían que haberlos citados en el gobierno regional. Muchas gracias, presidente. Usted, congresista Aguinaga. Señor Viñas. Sí. Gracias, presidente. Bien, el congresista... Permítame, señor Viñas, señor, sí. Ocupe su lugar, por favor. No, ocupe su lugar. Sí, sobre el congresista Díaz Dios, no era un indulto común y corriente que es perdón y olvido, que se le perdone y no olvido porque, claro, la amnistía lo da el Congreso de la República y es amnesia total. En el caso del indulto es un perdón, pero este no fue un indulto, fue un indulto especial, mediante ley que lo dio el mismo presidente Alberto Fujimori y que se conformó una comisión especial que la presidía también fallecido el padre Uber Lancier, y había un miembro del Ministerio de Justicia y había un miembro de la Defensoría del Pueblo, el cual investigaba exhaustivamente el caso por caso. Y yo no he estado detenido, quizás un lapso del congresista, en 1989, no, en 1993, 7 de enero, hasta el 2001, sí es cierto. Bueno, es un error de año. Y quedó demostrado, señor presidente, y a todo, que no tengo absolutamente nada con el terrorismo, ni con Abimael, ni con ningún terrorista, y menos con el Movadef. Yo jamás he pedido al jurado, ¿dónde he pedido al jurado que lo inscriba? ¿Quién soy yo? El único encargado de registrar las organizaciones políticas, el AOROC del Jurado Nacional de Elecciones, yo no. Y yo deslindo una vez más con cualquier tipo de terrorismo. Soy demócrata, soy de un movimiento regional Luchemos por Tumbes, hijo de un fundador de Acción Popular, para mucha honra, del año 56. Así que, y hoy, sí, eso lo veo, pero es más nuevo porque mi padre fue hasta compadre de Fernando Belaúnde Terry y Violeta Correa, madrina de mi hermana, íntimo amigo de mi padre desde el 1 de junio del 56. Y, sí, lo soy. Y es más, señor presidente, soy católico, no soy agnóstico y no soy materialista, soy católico y moriré católico también. Lo que veo, bueno, es el Congreso, es la política, no me asusta tampoco la política, presidente, yo creo que es un centro político y hasta ahora... Sí. Señor Becerril. No, presidente, el señor no sé dónde cree que está. Hemos hecho una serie de preguntas puntuales, presidente, como por ejemplo,
si insiste en que hay que indultar o no a Villamil Guzmán. No. Si los terroristas son insurgentes, presidente. Una serie de preguntas que ha hecho el colega Juan Díaz Dios, Lo que puedo responda, contestar, presidente. presidente. Se va a programar, a nadie le interesa su vida privada. Por eso no está acá, presidente. Que esté a la Bien, respuesta. Que... si me lo permite, presidente. Señores congresistas, permítanme, por favor. Correcto. Apague Se han hecho unas preguntas de orden subjetivo. Y estamos dando pie también a que nos den ese tipo de respuestas. Yo también tengo que ser ponderado, por favor. No voy a permitir ningún tipo de exceso. Pero también se plantea una pregunta subjetiva, tiene que contestar, por favor, en un mínimo de ponderación para el invitado. ¿Correcto? Ahora, le hago una invocación, señor Viñas. Concretice específicamente a las preguntas que se le han planteado. No más, por favor. Gracias, presidente. Bien, sobre el tema de insurgentes, no son insurgentes, son terroristas. Eso lo tengo claro. Y por eso se están condenados. Y está bien la condena, señor presidente. Así que queda claro que jamás he dicho que sean insurgentes. La otra pregunta. Lo que yo sí veía, ¿no?, que hasta el día de hoy, por eso tomé al Congreso, ¿no?, se ve una estigmatización contra mi persona por el hecho de haber estado injustamente en mis años juveniles preso. A eso iba. Pero no soy terrorista, estoy en contra de todo tipo de terrorismo. Y que quede bien claro eso, presidente, con muchísimo respeto. Sobre el tema que dije de ave de paso, me refería a mi persona. Yo soy ave de paso y el 31 de diciembre de este año yo me voy, yo no voy a ninguna reelección. Es más, presidente, si está en juego el desarrollo de Tumbes, yo tengo desinterés. Si veo el mecanismo, si tengo que renunciar para abocarme a que ustedes me investiguen sin estar de presidente regional para que no se vea ningún tema, yo soy capaz, aunque es irrenunciable el caso, pero ver la figura legal y yo salgo del gobierno. No tengo esa ambición de permanecer ahí en el cargo y de querer hacer del gobierno lo que me dé la gana, no, porque es una institución y a eso me refería, que yo como persona soy un ave de paso. Sobre Antauro Humala también, sí, fue una profesora, para aclararle, presidente, fue una profesora, Elda Quevedo, tumbesina, que el año pasado me dijo que el señor Antauro, como estaba preso, quería conocerme. Yo he estado preso, señor, casi 9 años, y sé lo que es estar preso. Entonces, cuando cualquier preso, no solamente Antauro, cualquier preso que me lo pide, yo acudo como una visita normal, porque yo soy simplemente un presidente regional de Tumbes, y acudo. Y acudí, sí, lo reconozco, no puedo negar ni mentir, acudí, conversé con él, pero no he hecho ningún otro tema que no sea que visitarlo al señor. Congresista Díaz Dios. Muy breve, por favor. Sí, presidente, lo que pasa es que mi pregunta ha sido no tanto subjetiva, quizá la argumentación podrá entenderla así, pero muy objetiva las preguntas. El señor Viñas ha negado de que ha pedido la inscripción al Jurado Nacional de Elecciones del Movadef, y eso existen audios, presidente, que eso se reportó en medios de comunicación a nivel nacional, y calificó a Villamil Guzmán como un anciano y pidió también que sea liberado. Entonces, quedará presidente en García Sayán y su conciencia si es que el señor Gerardo Viñas en efecto ha sido inocente o no, si ha sido terrorista o no, si asesinó a un policía o no. Lo que me llama la atención, y por eso es que le pregunté este tema, presidente, y es importante zanjar, pese a que me sumo de todas maneras al pedido de Héctor Becerril, de que las autoridades de la Fiscalía y el Ministerio del Interior tienen que continuar con su trabajo de identificar a los terroristas o exterroristas que estén de alguna manera infiltrados en el Estado. Contrata exterroristas y le pregunté también, presidente, ¿a cuántos y dónde están? Tampoco, esa es la tercera pregunta que tampoco me ha contestado. Y hacíamos referencia a lo de Eleni Parraguirre, hacíamos referencia al lema con el Movadef, hacíamos referencia a calificar a Villamil Guzmán como un anciano y a solicitar su liberación, hacíamos referencia a la inscripción en el Movadef. Y claro, llama la atención, por supuesto, también esta indemnización que gracias a García Sayán también todos los peruanos tendremos que pagarle al señor Viñas. Pero, presidente, preguntas puntuales. ¿Pidió la libertad de Villamil Guzmán Reynoso? Sabemos que sí. Le pregunto, ¿sigue pensando lo mismo? Pero no va a negarlo, pues, presidente, porque está aprobado eso. ¿Pidió, presidente, la inscripción del Movadef como partido político? Por supuesto que lo hizo. Lo que yo pregunto es si sigue pensando lo mismo, no me va a negar que lo hizo. ¿Y cuántos terroristas indultados de repente, o exterroristas, como se quiera llamar, están trabajando en este momento, presidente, en el gobierno regional de Tumbes?
Me llegan algunos nombres, quizás le ayude a recordar al presidente regional. Me dicen, por ejemplo, que ha estado en la cárcel el señor Temístocles Calle Jiménez. Que, a ver, bueno, capaz también lo conoce, entre otros nombres que me van llegando. Pero aquel que conoce a su gobierno regional, presidente, nos diga cuántos terroristas, exterroristas o terroristas indultados están trabajando en este momento en el gobierno regional. Señor Viñas. Sí, los 25, fuimos detenidos 25 el mismo día y la misma hora en Tumbes, del 7 de enero de 1993. La mayoría salieron, porque 8 salieron automáticamente, y luego los que quedamos, la mayoría fue indultada. No tengo la cifra exacta de cuántos estén trabajando, no la tengo la cifra exacta, pero son de esos que fueron indultados por inocencia, porque en aquel entonces, señor presidente, existían los jueces sin rostros, no había el Estado de Derecho. Uno detrás de una pantalla no veía ni al juez ni a nadie, y en menos de 24 horas uno lo sentenciaban por la simple acusación subjetiva de un arrepentido. Sí, congresista. No, señor Díaz, no le concedo ya la interrupción. Mire, si permítame un momento. Primero está interrogando al señor Becerril, le concedimos interrupción. Luego que terminó el señor Becerril, le dimos continuidad por la unidad temática al señor Aguinaga. Está todavía, entiendo yo, en el paquete de absolución de respuestas. O sea, no necesariamente tiene que contestar lo suyo primero. O sea, déjelo terminar y luego le voy a conceder la interrupción. A ver, brevemente, señor. No, presidente, es una interrupción a lo que ha dicho el señor presidente regional. Él dice que en esa época habían jueces sin rostro, pero por supuesto asesinaban a los jueces que se atrevían a condenar a terroristas y encerrarlos. Entonces, presidente, eso no le estoy preguntando. Yo le pido, precisamente porque va avanzando la hora, que sea preciso en lo que le estoy preguntando, y aprovecho la generosidad para que aclare qué son las pacasas, este grupo de mujeres que agresivamente también hacen una función de chalequera, de guardaespaldas, agrediendo a quien se atreva a criticar al señor presidente regional de Tumbes. Gracias, presidente. Una medida excepcional. Señor Viñas, respuestas concretas, por favor. Gracias, presidente. Sí, que quede claro, yo no he asesinado a ningún policía, mis manos están limpias, no me he manchado jamás las manos. Le he dicho, sí le he contestado, no tengo el número exacto de cuántos indultados estén trabajando, porque el gobierno es grande, ¿no? A Temístocles sí está trabajando, entre otros, no lo niego, y le estoy respondiendo. Exacto el número, no sé cuántos, pero son del mismo carácter de indultados por inocencia. Que le voy a alcanzar, señor presidente, el decreto 060-2001, por la cual ahí dice textualmente por qué me indultan por inocencia, presidente. Sobre las pacasas, aquí tengo, no están afiliadas a la organización regional Luchemos por Tumbes. No quiero mencionar otra organización, pero se lo dejo para que usted lo vea, porque está de más acusar a otra organización, pero tiene otra afiliación la señora que apellida García. Tienen otra afiliación, se lo alcanzo, presidente. Gracias. Sí, son varias preguntas que me han hecho los 3 congresistas. Decirle a... pero creo que tienen varias concordancias, ¿no? Sobre el ave de paso creo que ya respondí. Y, señor presidente, quería esto sí que quede bien en claro. Sobre Abimael, está purgando condena y está bien que esté preso. Deslindo cualquier responsabilidad, ese tema no me corresponde, no me compete, por más alta sensibilidad que haya tenido y la cárcel me haya convertido. Pero quiero alcanzarle aquí algunas denuncias, presidente, sobre un tema de que no hay ataque solamente a la prensa, y lo sabe el congresista Manuel y la congresista María Cordero, que son tumbesinos, que ha habido ataque a mi gerente general, le rompieron el tabique, a la administradora del gobierno regional le quemaron la casa, están las denuncias policiales, a un director de transporte le tiraron 2 balazos a su casa, a mi hija la han asaltado 2 veces, en fin, a un dirigente de nuestro movimiento, Mariano Jiménez, le quebraron el peroné y la tibia. Es decir, que hay una violencia generalizada en todo el Perú y es competencia de la Policía Nacional. No se quiera ver de que ha sido una agresión a los periodistas. Permítame, señor Viñas. Sí, presidente. Congresista Aguinaga, luego congresista Merino. Gracias, presidente. El señor Viñas
cae en una contradicción gravísima, presidente, porque él ahora está convencido que Abimael Guzmán debe estar en la prisión. Y entonces, ¿por qué autorizó y se llevó a la región Tumbes la exposición de la esposa de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre? Y es más, eso generó que el congresista Díaz Dios, que se opuso en Piura a esta presentación, sea pues denunciado por esta terrorista. Entonces, aquí hay una contradicción grave, presidente, a través suyo, al presidente regional Tumbes. Congresista Merino. Sí, presidente. Solamente dos temas y compartir con el presidente regional el tema de la tremenda inseguridad que hay en Tumbes, el tema del crimen organizado. Efectivamente, nosotros vamos todas las semanas a Tumbes y en Tumbes está desbordado el crimen organizado. En el año 2011, cuando inició su periodo de gobierno regional, hubieron 13 muertos por sicariato o muertes no descubiertas. ¿Por qué fueron? El año 2012 han habido 30, el año 2013 han habido 60 y en lo que va del año ya llevamos 14. El presidente regional es el jefe máximo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Hay un proyecto, Plan Alave, que costó 3 millones de soles el año 2011, nunca se inauguró, no funcionó y la plata se desembolsó y esa es la realidad. Y el año pasado, cuando estuvimos en la Comisión de Presupuesto y que nos acompañó en esa oportunidad el doctor Aguinaga, en la propia exposición que hizo el presidente regional tenía 0 ejecución presupuestal en Seguridad Ciudadana. Y ahí sí hay una preocupación que creo que la responsabilidad única y exclusivamente de la inseguridad ciudadana la tiene el presidente regional como jefe máximo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y que él viene evadiendo por esta situación, digamos, de poder poner recursos en presupuesto, coger los recursos, desaparecerlos y nunca funcionaron las alarmas vecinales. Esas son las irregularidades que vienen poniendo en peligro la seguridad y la tranquilidad de los tumbesinos. Quiero colaborar con la denuncia que hacía el congresista Aguinaga también. Efectivamente, en esa oportunidad donde se descubrió un posible, digamos, contubernio entre el gerente de una empresa o un consorcio, yo debo agregarle un tema adicional. Ya esos 6.600.000 ya fueron cancelados. El Ministerio de Economía y Finanzas ya canceló los 6.600.000, donde las propias declaraciones del asesor legal, en esa oportunidad cuando se dijo que había un tema que se estaba generando de un pago irregular, el propio asesor legal dijo que no había supervisor para este proyecto. Inclusive, Cernán tiene un proceso judicial con el gobierno regional que es imposible que pueda haber ingresado a esta zona. El proyecto está aquí, usted lleva consulta y ahí está, 6.600.000 desembolsados y pagados. Esas son las irregularidades que están pasando en la región Tumbes. Señor Viñas. Sí, quería, bueno, no sé cuál respondo sobre, bueno, todo. Muy bien. Me hace una pregunta, otra pregunta, y me repregunta, y bueno. Sobre AIJ, es una obra que se exoneró en el gobierno anterior, y AIJ, en lo que va a mi gobierno, no le hemos dado absolutamente ni una obra. Que quede bien claro eso, señor presidente, con muchísimo respeto. Y la plata que se le dio no le ha sido en mi gobierno, señor congresista, con muchísimo respeto, que le informen bien, fue en el gobierno anterior que la exoneró. Y ojalá que se investigue y la Contraloría lo investigue. Se exoneró en el gobierno anterior, se le pagó en el gobierno anterior. Y esos funcionarios que usted me dice que se ha hecho, se fueron con el gobierno anterior, que han dejado que esa obra se abandone. Y no he podido meter mano de ahí porque eso está en la Contraloría, que si no también lo hubiera terminado para que no se pierdan los recursos, señor congresista. Sobre el tema que dice últimamente el congresista, cierto, de los asesinatos. Yo el año pasado, ante la preocupación, presido el CORECE, como lo presiden todos los presidentes regionales, pero a veces somos convidados de piedra en el tema de aplicar la ley. Es responsabilidad del ministro del Interior y de la Policía Nacional. Nosotros, ¿qué podemos hacer mediante la ley, señor presidente? Es hacer proyectos de inversión pública. Nosotros hemos hecho el cerco perimétrico de la policía, Teniente Taipe, hemos invertido casi 1 millón de soles. Hemos invertido casi 3 millones en un proyecto de inversión pública de alarmas vecinales, que está en un 95% y que se tiene que terminar, donde va a ser el centro de monitoreo de dichas alarmas. Es lo único que nos permite la ley. Ojalá que más adelante
tengan mayores facultades, no yo, sino las nuevas autoridades, porque el país va creciendo y sí crece la delincuencia. Yo lo llamé al general Caballero del Ejército el año pasado y al coronel Cárdenas, y le pedí ese tema de las muertes, y el coronel delante del general, porque era del Ejército uno y el otro de la policía, dijo que no había sicariato, sino ajuste de cuenta entre bandas de delincuentes, y que se estaban matando entre ellos, y que no era necesario ningún otro tipo de apoyo militar, porque queríamos solicitarle al presidente de la República ese tema para que tenga bien. Señor presidente, no sé si se me va alguna otra pregunta, pero estoy aquí para, si me pueden repreguntar. Sí, congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas y al señor presidente. Presidente, yo quiero en realidad, escuchando todo y haber visitado Tumbes, fue sorprendente, señor presidente, encontrar a un pueblo enfrentándose entre hermanos, entre tumbesinos, y hay un responsable, ojo. Después, encontrar a un pueblo clamando justicia. Yo no entiendo hasta qué punto usted ha sido elegido por el pueblo para que sirva, no para que se sirva. Usted dice que no tienes nada que ver en los enfrentamientos pero son tus seguidores, señor presidente. Usted tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Porque los seguidores están agresivos, llegando a tal situación con los periodistas. Nosotros, cuando somos elegidos por el pueblo, señor presidente de Tumbes, debemos tener coordinación con el pueblo. Por eso te elige. Y si tenemos un puesto, es para servir y no ser el todopoderoso. Por ejemplo, la prensa nos ayuda muchísimo para aclarar y hacer conocer al pueblo, porque el pueblo son los primeros fiscalizadores, son nuestra columna vertebral para trabajar. Y yo me sorprendo, señor presidente, con su actitud que usted viene todo creído a contestar. Es cierto, la palabra de Dios no hay que mencionarla, primero hay que examinarse para hablar la palabra de Dios. Después, yo felicito por intermedio suyo, presidente, al MEP que haya congelado la cuenta. Y también vengo solicitando al presidente de la República, a todo el Ejecutivo, cuando van a dar dinero a los gobiernos regionales, gobiernos locales, ya no más. Porque los alcaldes, los gobiernos regionales, se creen los poderosos cuando reciben un dinero de un presupuesto con la plata del pueblo. ¿Y sabes cómo hacen? Se cierran entre las cuatro paredes, ya teniendo la empresa, los amigos de botella, los amigos de promoción, para que den las licitaciones. Y por eso son las obras inconclusas, presidente. Hay otro, dice, el partido político Luchemos por Tumbes. Pero luche, pues, señor presidente. ¿Qué está haciendo usted? ¿Con qué conciencia va a vivir usted? Si usted no está luchando por su pueblo. Usted no es un todopoderoso, señor presidente de Tumbes. Sorprendente que haya encontrado ese día, que hemos entrado como si fuera que entramos, no sé, a un sitio que están puros delincuentes. Nos han resguardado a la policía por no entrar en paz. A usted la han elegido, señor presidente, quizás han visto algo bueno, pero ahora, ¿qué está haciendo? Por eso es ahora, les digo, colegas y a todos delante de la prensa, en todo sitio que yo voy como mujer, digo, abran bien los ojos para que elijan sus representantes. Muchos nos utilizan, se olvidan, hasta conseguir para que los hijos estén en los buenos carros 4x4, mejores instituciones educativas, mejores hospitales para sus hijos. ¿Y qué es de ese hombre de a pie, presidente? Molesta eso, a mí me molesta. Y me da mucha vergüenza que dentro del Congreso también haya avalando corrupción. Y eso no vamos a permitir, presidente. Hay que luchar para pensar, dejar, señor, pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Yo como mujer lo reto a trabajar por su pueblo, señor presidente. Y otra cosa, ahora me voy a la respuesta de la Contraloría. Usted dijo que venga la Contraloría hasta con su abuela. Oye, ¿qué es faltar respeto, señor presidente de Tumbes? Hay algunos puntos que ya dijo también mi colega, Aguinaga. Dice acá, la Contraloría General detectó que autoridades y funcionarios del gobierno regional habrían ocasionado millonarias pérdidas. Eso es cierto.
Esa plata, señor presidente, esa plata del pueblo, que aportan sus impuestos comprando hasta un Ajinomoto. Y eso hay que respetar. Y no hay que llevar el pan mal habido a comer a nuestros hijos. No les cuesta, no les vence la conciencia cuando van a sus casas llevar pan mal habido a su casa. En la investigación final, presidente fiscal, la Contraloría dice que se ha considerado que existen indicios suficientes que demostrarían la presunta existencia de corrupción en el gobierno regional. Es por eso que yo he conversado, he coordinado con el Contralor de que debe haber auditoría, no solamente en Tumbes, estoy solicitando en todos los municipios y en todos los gobiernos regionales. Y voy a volver a reunirme con el Premier, decirle, esa plata hay que respetar. Me da mucha vergüenza que no se puede derrotar a la corrupción porque hay muchos que avalan. ¿Qué es? Sufrimiento para ver al pueblo gritando. Para eso eligen a sus autoridades. Por eso muchas veces yo en mi región les digo, ustedes tienen la culpa. Por no darse cuenta, porque le ven que vienen con la cara bonita en la gigantografía, porque vienen con la plata en el bolsillo, o quizás en maletines a dar a la gente como mendigos. No, señores, el que nos representa bien al pueblo es cuando venimos sabiendo la realidad y la tristeza. Yo vengo de un centro poblado con orgullo, pero nunca he visto una autoridad que llega a recoger nuestras denuncias o a sentarse a escuchar con nosotros. Pero gracias a Dios, que ahora Dios nos puso acá para luchar por ellos. Entonces, señor presidente de Tumbes, esta es la caída de un político. A la política ya la han ensuciado. La política es muy linda, presidente, colegas, pero lo ensucian cuando no vienen con valores y con principios a trabajar por ese pueblo que nos dé ese voto de confianza. Entonces, una sugerencia, señor presidente de Tumbes, trabaja con humildad, porque la humildad es tu primer valor, y trabaja con sabiduría y poder de Dios, pero no utilizándole para tus beneficios, sino para tu pueblo, señor presidente. Hay muchas cosas, señor presidente de la comisión, que debemos decirlos, pero ya mis colegas, y me solidarizo con mi colega Merino, porque me dio qué ridiculez ver pintado las paredes con frases alusivas contra un congresista que ha sido elegido por el pueblo. ¿Cuánto se gasta por el pueblo? Y también otra sugerencia, señor presidente de Tumbes, cambie su color de su gobierno regional. Ponle su color, aunque sea del Perú, no sé qué, pero no me ponga color de su partido político, porque se ve ridículo que estén utilizando esa plata también pintando con la plata de mi pueblo. Entonces, señor presidente, acá el respeto se lo gana, no se lo compra. Y entonces todos hay que unirnos para recuperar lo que se ha perdido en el Perú. Por eso es que la corrupción está vivita y coleando, porque se ha perdido algo valioso en el Perú, que son los valores. Y eso hay que recuperar, porque si no se recupera eso, así vamos a vivir. Se investiga, presidente, se empieza a investigar, se haya corrupción, empiezan a amenazarnos, matan a los que tienen pruebas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y hay que hacer que nos respeten a los congresistas, hay que hacer que respeten a esta investidura del Congreso, porque acá viene todo el mundo, viene, como el caso del alcalde de San Juan del Lurigancho, vino todo él, y nada dio cosa buena. Los presidentes regionales se creen, no quieren venir al Congreso. Entonces, presidente, basta de que no vamos a permitir más que estén faltando el respeto al Congreso de la República, y más que todos nosotros, que somos elegidos por el pueblo. Muchas gracias, presidente. A usted, congresista. Congresista Guinaga, brevemente para puntualizar una pregunta que quedó pendiente. Sí, gracias, presidente. El presidente regional señala que el contrato con AIJ es del gobierno anterior. Cierto, pero las acciones de Contraloría han sido en su gobierno. ¿Y qué cosas señalan? Que efectivamente lo que usted ha debido corroborar, ya estando en funciones, porque usted comienza en enero del 2011, ha debido corroborar de que la inversión a los 10 millones de adelanto que se le había dado a AIJ, la inversión alcanzaba escasamente al 31%, ¿no? Pero, sin embargo, en la conciliación, los representantes de su gobierno regional se allanaron sin más ni más y aceptaron reintegrarle a la referida empresa 3 millones. Y le señalo, le hago recordar, en todo caso usted lo niega o lo corrobora.
El acuerdo de conciliación se realiza el 13 de julio del 2011, estando usted en funciones, para lo cual vinieron a Lima el presidente Gerardo Viñas, el gerente Córdoba Parker, el procurador Daniel Castañeda, el jefe de asesoría jurídica, que lo acabamos de presentar, Marco Córdoba, y el abogado Juan Carlos Quinde. Sin embargo, a la audiencia de conciliación solo se presentaron Quinde y Córdoba, quienes mantenían constante comunicación telefónica con el presidente regional y el gerente. Corrobore o descarte que los pasajes a Lima de Daniel Castañeda y de Marco Córdoba, que lo hemos presentado, los pagó AIJ. O sea, en su gestión, a pesar de que ha debido justamente ejecutar las cartas fianzas, aceptó allanarse a una conciliación que conllevaba un pago de más de 3 millones a una obra que no se había realizado. Gracias, presidente. Y la segunda parte es esta reunión, no en una oficina del gobierno regional en Tumbes, sino esta reunión tan amical en una heladería entre justamente el señor Córdoba y alguien de la empresa Margen Derecha, de los que están para el estudio en el río Tumbes. Bien. La participación de la congresista Esther Saavedra, con toda consideración, ha sido más una reflexión, una invocación, entiendo yo, ¿correcto? Hay preguntas planteadas de manera reiterativa y concreta por el congresista Aguinaga. Y para cerrar el tema de interrogantes, dejo en uso la palabra a la congresista Anicama. Se le pregunta, no se acuerda. Gracias, presidente. Presidente, después de un análisis, creo que todo esto se torna alrededor de presupuestos y presunciones de malos manejos denunciados, por lo cual yo solicito se informe documentadamente sobre el presupuesto total que ha manejado la región Tumbes, de la cantidad total del presupuesto asignado, cuál es la proporción destinada tan solo a obras, cuánto fueron las firmas constructoras admitidas por cada año para obras, cuál es el avance de obras anuales, para determinar cuáles han sido las que declaró al MEF como avance, pero comprobadamente cuántas han sido abandonadas, porque tenemos una relación aquí de obras donde se han abandonado. Por lo tanto, yo creo que ese es el entorno del cuestionamiento de los presuntos malos manejos, porque es en obras donde se conocen los famosos, lo que entre comillas conocemos los famosos diezmos por preferir a las constructoras, que estadísticamente estaríamos determinando si es que prevalecen las mismas firmas por cada año, a no ser de que por posteriores años, es decir, lo que no aparece en el 2014, tan solo hasta el 2013 vemos a la AIJ. No vaya a ser de que esas hayan cambiado de nombre y que pretendan nuevamente retomar obras. Ahora, la proporción por estudios, que es un presunto también, un mal manejo, porque ¿cómo puede ser que más de 2, 3, 4 millones se vayan tan solo a estudio de proyecto, con cual lo está confirmando el presidente aquí presente, presidente regional? ¿Cómo puede ser que tan solo para estudios se vayan millones de soles, que la cantidad de estudios de perfiles de proyecto también es necesario conocer de cuántos estudios de proyecto estamos hablando que se han ejecutado en obras? Y si la mayor parte quedó en estudios, prácticamente una proporción de dinero del Estado se han ido para disimular que han sido gastados, porque eso no es una casualidad, señor presidente. En estudio que se vaya una millonada de dinero, que está bien que sea considerado como pago, pero si nosotros vemos este comportamiento, este egreso tan solo para estudios y que no se ejecuten en obras, pues es una forma, creo, disimulada de justificar un gasto, en otras palabras, una desviación del presupuesto del Estado para esta malversación. Muchas gracias. Señor Viñas. Sí, bueno, primero para responderle al congresista Aguinaga, sobre el tema de la AIJ, yo estuve acá en esa fecha, fue porque a los 3 días se le dio la viabilidad de la irrigación de la margen derecha, y estuve, como lo he demostrado, en los ministerios de Agricultura, en el CERNAN, en el de la Autoridad del Agua, para darle la viabilidad a una de las obras más importantes.
Y sobre las llamadas que dice que me han coordinado, en ningún momento, porque a mí justo le ha alcanzado todo el levantamiento de mis comunicaciones, las tiene ahí usted, presidente, las puede verificar que lo ha hecho justo la Fiscalía de la Nación, y no hay ninguna llamada o coordinación que yo haya hecho porque cada órgano es autónomo. Y ese tema es un tema de arbitraje y que creo que ya lo he expuesto detalladamente. Sobre, bueno, le entiendo una pregunta a la congresista sobre las obras paralizadas. Les he dicho que no hay ni una obra en este momento. Sí estuvieron algunas paralizadas el año pasado porque solicitamos una demanda adicional y cayó el Cano. El Cano cayó a raíz de que se habló de una pequeña crisis en el Ministerio de Economía y Finanzas y no nos enviaron la demanda adicional, y contestándole a la congresista, y es por eso que se paralizaron. Pero este año están en ejecución toditas las obras, señor presidente, y hasta la fecha no se ha paralizado ninguna obra. Y es más, sobre los recursos, no se olvide que existe el SNIC, que existe un sectorista para cada región del Ministerio de Economía y Finanzas, existe en la región del Ministerio de Economía y Finanzas Conectamec, es decir, que hay varios organismos que fiscalizan los recursos del Estado. Está Aguinaga para una precisión final. Sí, presidente, no está respondiendo las preguntas. Si usted sabía, al entrar a la gestión, que AIJ no había realizado la obra y que por el contrario había recibido 6.700.000 soles sin justificación alguna como ejecución de obra de los 10 millones que se le habían pagado, ¿por qué se allana un arbitraje y no va a una ejecución de la carta fianza teniendo todas las razones y fundamentos para llevarla adelante y acepta el arbitraje para pagar 3,5 millones más contra nada, presidente? Eso es lo que quiero que aclare, porque está diciendo muchas cosas que no... Sí, ese es un tema, señor congresista, del procurador, que es el único encargado de defender al Estado en estos tipos de arbitraje. Es por eso está investigado el procurador, que él es el que tiene que demostrar por qué concilió o no concilió. No es mi competencia, congresista. Finalmente. Presidente, yo nada más quiero recoger esta investigación que está haciendo esta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, en el cuadro donde establece una organización criminal a la cabeza del presidente regional, acompañado de su jefe de asesoría de Oficina Regional de Asesoría Jurídica, don Marco Antonio Córdoba Rivera, don Daniel Castañeda Serrano, Procurador Público del Gobierno Regional, don Wilmer Córdoba Páquer y don Juan Carlos Quinde Rojas. Y esto tengo que llevarlo a los hechos de las irregularidades que yo lo he mencionado y que no ha respondido el presidente, pero ya no necesitamos respuestas, sino simplemente va a ser la decisión que tome la comisión, del estado situacional de las obras que ha dado el propio gobierno regional, donde claramente entre sumas y restas identifican 12 obras paralizadas y 9 obras fuera del plazo, por más de 110 millones de soles. Y cuando nos referimos en estos temas a la organización criminal, lo tenemos que llevar a la posta de salud que la congresista Cordero hacía pregunta. Esa posta de salud empezó costando 4.900.000 y terminó en 5.400.000, está en avance del 70%, ya se pagó los 5.423.000, se ha intervenido por parte del gobierno regional y las cartas fianzas de esta obra cuando ha sido convocada han sido falsas. Eso testimonia que aquí hay una organización criminal prácticamente establecida y que hay que tener mucho cuidado porque esto podría desbordar prácticamente la acción jurisdiccional, en este caso, en todos los niveles de gobierno. Espero que la comisión esté a la altura de poder hacer los análisis que correspondan y solicito para que podamos, en aras de que esto culmine en una investigación, nosotros hemos presentado una moción de orden del día para pedir para que se conforme una comisión investigadora. Espero que la comisión tome la mejor determinación y sea por el bien del país, porque creo que no podemos estar esperando que se sigan interviniendo cuentas de las diversas regiones del país por estas irregularidades que se vienen cometiendo. Es todo, presidente. Muchas gracias. Para terminar su... Congresista Aguinaga, brevemente. Gracias, presidente. Lo que señala usted, a través suyo, presidente, al presidente regional de Tumbes, es una manera de sacar del cuerpo. Los procuradores actúan cuando reciben autorización de quien dirige el pliego. No actúan automáticamente.
Entonces, usted tenía conocimiento de que se iba a ir a este arbitraje y de que este arbitraje era completamente desfavorable. Por eso es que veo que no se aclara nada. El Congreso, cuando tiene un caso que tiene que hacer intervenir, el Consejo Directivo del Congreso le pide al Procurador su intervención. Por eso no me resisto a creer que usted está exento de conocimiento sobre la actuación del Procurador. Gracias, presidente. Brevemente, por ser de la zona, hacemos una excepción. Gracias, señor presidente. Al presidente regional, un interrogante que realmente me preocupa, ¿no? ¿Cuál es el motivo de los cambios constantes de las direcciones de las UGELes en las 3 provincias? Ha habido últimamente cambios constantes de las direcciones de UGEL, más aún si no reúnen los requisitos. Y 2, si en una de las UGELes, la de Zorritos, justamente ocupa el cargo uno de los exterroristas indultados. Gracias, señor presidente. Sí. Señor presidente Gerardo Viñas, para contestar sus preguntas finales y también sus palabras ya al cierre de esta presentación. Bien, empezando por la congresista, vuelvo a repetir, las UGELes son autónomas, no son cargo de confianza, no los nombro yo, así que eso escapa a mi función. Sobre el tema del congresista Aguinaga, decirle que es cierto, es el jefe del pliego el que le delega al procurador que vaya a defender los intereses del Estado cuando alguien invita a esta conciliación o arbitraje. Vuelvo a repetirle a todo el Congreso, y a usted, señor presidente, que yo estuve en Brasil y no firmé yo esa resolución, la firmó el vicepresidente, pero para que vaya el procurador a defender en ese arbitraje los recursos del Estado, y está textual la firma del vicepresidente. Yo no estaba en funciones, señor presidente, y en el caso... y ya he pedido la nulidad, sí, pedí la nulidad, tengo la documentación de la nulidad, toda la documentación, esa no la he traído porque no tenía el tema, ¿no? De los otros puntos han salido otros y no he dejado de responder. Tengo la documentación de la nulidad que he hecho de ese pago indebido y se la voy a alcanzar, señor presidente, pero le he hecho la nulidad porque yo no estaba en ese y la demanda correspondiente. Y sobre, que ha repetido sobre la cabecera el congresista Manuel Merino, decirle que las cartas no son falsas, son verdaderas. Presidente, le agradezco infinitamente. Yo no puedo responder por tercero, él tendrá que responderlo. Sí, gracias. Sí, para concluir, señor presidente, solamente me queda agradecerle a usted y a todos los congresistas presentes. No estoy opuesto a ninguna investigación, investíguelo. Y es más, si este bloqueo tiene que ver con que yo dé un paso al costado, lo doy inmediata y automáticamente porque no tengo ningún apetito ni interés personal de mantenerme en ningún cargo. Sé que el pueblo me ha elegido democráticamente, pero si eso atrasa a la región que va avanzando, que está combatiendo el hambre, la miseria, del 14% ha bajado al 12%, yo doy un paso al costado, señor presidente, porque tengo las cosas claras. Muchísimas gracias, presidente. A usted, señor presidente Gerardo Viñas, presidente regional del Gobierno Regional de Tumbes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Julio César Arrunategui. Señor presidente, antes de que tome esta comisión alguna decisión, yo debo solicitarle a usted de que de todos los temas que se han tratado acá, son temas que están judicializados, lo que significa que ha intervenido ya el Ministerio Público. Por el principio constitucional, por el Código Penal, señor, ninguna persona se puede abocar al conocimiento de otra entidad que ya haya estado realizando investigación. En el caso de la última... También tengo, creo, sí, termine, señor. Para poder ejercitar el derecho de defensa, señor, que consagra la Constitución Política del Estado. Entonces, señor presidente, lo que se viene tratando acá son temas, lo vuelvo a reiterar, que son judicializados, que están siendo investigados, que el Ministerio Público, señor, ha encontrado
y ha formulado una investigación preparatoria. Lo vuelvo a reiterar, señor. Ha debido formar una acusación directa. No lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace? Porque no están los elementos de convicción. Y como no hay elementos de convicción, señor presidente, entonces no le encuentran responsabilidad a don Gerardo Fidel Viñas Dioses. Y al no encontrarle responsabilidad, ¿qué hace el Ministerio Público? Se va solamente a una investigación preparatoria de 6 meses más, señor. Bien. O sea, le vuelvo a reiterar, señor, y en ese sentido le solicito al Pleno de esta reunión que la decisión que pudieran adoptar sea vista con total imparcialidad y teniendo en cuenta, señor, los puntos, señor, que son materia de que ya están judicializados. En ese sentido, señor. Se le agradece. Abogado, solamente recordarle que usted compatibilice su función de abogado también con el trabajo parlamentario. Con previsión reviste el reglamento del Congreso en el artículo 87, donde faculta a esta comisión a poder investigar, aún habiendo investigación aperturada ante el Ministerio Público o el Poder Judicial. En consecuencia, no hay ninguna acción que vaya contra las normas expresas aprobadas inclusive por este mismo Parlamento. Se le agradece, señor. Hay 2 materias que tenemos que someter a votación. En primera instancia, ustedes han percibido la versión dada por el señor Manuel Merino. Señor, ¿pueden? Sí, señor, correcto. La información dada por el señor Merino en el sentido de que hay una moción presentada al Pleno del Congreso para que se constituya una comisión especial o se le dé facultades especiales a esta Comisión de Fiscalización del Congreso. A efecto de ello, escuchadas los pormenores de las irregularidades y deficiencias que han girado en torno al manejo del gobierno regional de Tumbes, los descargos que se han escuchado de contraparte por el presidente regional, someto a consideración de esta Comisión de Fiscalización la posibilidad de que se proponga al Pleno del Congreso el acuerdo de que se otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días hábiles para investigar los presuntos actos e irregularidades ocurridos en el gobierno regional de Tumbes. Lo que ponga a su consideración. A favor, congresista Tercia Saavedra, Elsa Nicama, Johnny Lescano, congresista Juan Díaz Dios, congresista Mariano Portugal, congresista Julio Agó, congresista María Cordero, congresista Héctor Becerril, Segundo Tapia, Alejandro Aguinaga y Vicente Ceballos. Unanimidad. Facultades de comisión a nuestra comisión. El segundo punto de agenda que es necesario compartirlo con ustedes. Ha sido convocado oportunamente el señor ministro del Interior, Walter Albán, y la señora Dacianena Escalante León, para abordar 4 temas que giran en torno a los gobernadores. Hemos recibido a última hora del día miércoles 30 de abril una carta que en líneas generales, de parte del señor ministro, que en líneas generales dice, debido a la necesidad de atender asuntos urgentes inherentes al cargo y programadas con anterioridad, no me es posible asistir en la fecha y hora requeridos, razón por la cual le hago llegar mis excusas. En el caso de la señora Escalante, no tenemos información oficial. Hasta la hora de inicio de esta sesión no se ha recibido ningún documento. Se tiene información extraoficial que por mesa de partes del Congreso pudiera haberse presentado un documento. No puedo dar fe de lo de ello porque no hemos recibido ningún documento. Sin embargo, debo informar a ustedes que Secretaría Técnica de nuestra comisión ha hecho un informe jurídico que en 2 líneas se lo voy a leer para no dilatar más la sesión. El ministro es responsable del funcionamiento de la Oficina Nacional de Gobierno Interior y esta responde al ministro del Interior. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 34, establece expresamente que los organismos públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de su sector para verificar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante los instrumentos previstos en normas de la materia. La categoría de pliego que tiene la ONAGI no implica que pueda funcionar como un ministerio aparte, toda vez que no tiene poderes de coordinación con otros ministerios. En conclusión, la ONAGI realiza funciones específicas del Ministerio del Interior y esa medida responde ante el ministro, y el ministro responde políticamente por este organismo. A efecto de ello, señores congresistas, y dado a que este es un tema ya renuente ante la opinión pública del país, son casi 4 semanas consecutivas que está abordando a manera de denuncias periodísticas el tema que gira en torno a los gobernadores, es que pongo a su consideración la propuesta propuesta de acuerdo que se otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días hábiles para investigar los presuntos actos irregularidades ocurridos en la Oficina Nacional de Gobierno Interior relativos al uso de recursos para financiar supuestas actividades proselitistas políticas, cobros supuestamente irregularidades de beneficios laborales por parte de la jefa de la ONAGI, nombramientos supuestamente irregularidades en la ONAGI, tanto de los gobernadores como de funcionarios de la mencionada entidad, uso de los bienes entregados a la ONAGI por concepto de premios no reclamados por los beneficiarios y otros,
uso de los recursos presupuestales. Bajo ese contexto es que estoy alcanzando esta propuesta, congresista Becerril. Solo para que nos aclare, presidente. O sea, las facultades de comisión investigadora tan solo es para investigar, entonces, a Dacia Escalante, obviamente como jefe de esta ONAGI, a la ONAGI, más no al ministro, ¿no es cierto? Vamos a investigar lo que gira en torno a ONAGI. Si a efecto de esa investigación es necesario convocar al señor ministro, tendrá que ser convocado. Señor Lescano. Señor presidente, obviamente, si usted abre investigación a ONAGI, tiene usted que convocarlo al ministro, porque él es el presidente, ¿no? El responsable, el responsable. Señor presidente, yo propondría lo siguiente. Fíjese, yo sé que el asunto de los gobernadores es un tema importante, fundamentalmente de carácter político, y hay que investigarlo. Pero sería bueno introducir algunas otras materias que le interesan también a la ciudadanía y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Porque en la policía, señora, hay descuentos ilegales a los suboficiales, la seguridad ciudadana no avanza. Entonces yo creo que este segundo tema habría que incluirlo de la manera más apropiada en la terminología que usted puede redactarlo con el equipo técnico, pero sería bueno el asunto de los gobernadores, más seguridad ciudadana y las presuntas irregularidades que pudieran estar dándose con el personal de la policía y las medidas que se están dando, señor, porque la población está pidiendo también una respuesta concreta. Sí, crímenes y crímenes y crímenes, y no avanza en el Ministerio del Interior esto. Entonces hay que investigarlo, señor, porque siempre vienen las interpelaciones, el ministro va a ser sometido a una interpelación la próxima semana, pero ahí queda, más allá de los a veces enfrentamientos que hay entre los partidos políticos que están en el Parlamento, no se hace nada. Entonces, yo le pediría, señor, que esa segunda materia se incluya en esta moción. Gracias. Congresista Becerril. Congresista Segundo Tapia. Presidente, yo considero que seamos específicos en el pedido. Aquí se trata de un tema, entiendo que hay un tema de seguridad ciudadana vigente que es, obviamente, que involucra al ministro de Interior, pero, presidente, acá concentrémonos en el tema de la señorita Dacia Escalante y de la organización en sí. Correcto. Ya, presidente, si se habrá que convocar al ministro del Interior, se convocará, correcto, pero no mezclemos ya, A con B. Gracias, presidente. Cerrar y evitar quedarnos sin quórum, congresista Mariano Portugal. Presidente, yo creo que no hay que ampliar el espectro de la propuesta que usted ha hecho. Y creo que debemos centrarnos a ello para llegar a una buena investigación. Por lo tanto, yo le pido que se lleve a cabo la votación. Correcto. No términos de la propuesta inicial, se somete a votación la petición de facultades de comisión investigadora por 90 días respecto al tema de ONAGI. Quienes estén de acuerdo, señor, levantar la mano. Congresista Lescano, congresista Mariano Portugal, Juan Díaz Dios, Julio Gagó, María Cordero, Héctor Becerril, Segundo Tapia, Alejandro Aguinaga, Vicente Ceballos, Elsa Nicama y la congresista Esther Saavedra. Solicito autorización para ejecutar los acuerdos tomados sin esperar el trámite de aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. Siendo las 1:25, se levanta la presente sesión. Bien, ha finalizado entonces con la presentación del presidente del Gobierno Regional de Tumbes, ¿no?, la sesión de la Comisión de Fiscalización. Debemos mencionar que previamente la comisión ha aprobado por unanimidad investigar, pues, al presidente del Gobierno Regional de Ancash. Pero vamos a hablar brevemente con el congresista Juan Díaz Dios, de la bancada fujimorista, quien también, pues, hizo serios cuestionamientos al presidente regional de Tumbes. Congresista, bienvenido al canal del Congreso. Muchas gracias. Al parecer no ha sido satisfactoria la presentación del presidente del Gobierno regional y se ha acordado por unanimidad, pues, pedir facultades de comisión investigadora a este Gobierno regional. Bueno, así es, yo creo que es una buena noticia en realidad para nuestros hermanos de Tumbes. No queremos que se repita y ya lamentablemente hay acusaciones muy serias en la experiencia que se ha vivido en Ancash. En este sentido, no solamente desvío de fondos públicos, esas son las denuncias, sino el uso y hay amedrentamiento a los medios de comunicación de la región que preocupan cuando todo esto se viene en el marco de una persona que, como lo he señalado hoy día, resulta ser un terrorista indultado. En este sentido, no es casualidad, creo yo, que se haya manifestado en su momento pidiendo la liberación de Abimael Guzmán, pidiendo que el Movadef, ahora cuyos la mayoría de integrantes están presos,
por apología al terrorismo, entiendo que están siendo investigados, que se han inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otras acciones que sin lugar a dudas ha preocupado a todo el país. En este sentido, buena noticia para Tumbes, me sumo a quienes quieren combatir la corrupción a nivel nacional y Tumbes, por supuesto, no puede estar al margen. Muchas gracias, congresista. Bien, pues han sido las palabras del congresista Juan Díaz Dios y en este momento justamente pues ha abordado la prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Vicente Ceballos. También debemos mencionar que la comisión ha acordado también pedir facultades de comisión investigadora por 90 días para el caso de la señora Dacia Escalante, quien es titular pues de la ONAGI. Bien, nosotros vamos a regresar con más información. Adelante, Karina. Gracias, Susana, por los detalles. Después de 3 horas culmina así la sesión de la Comisión de Fiscalización, que, como ha comentado nuestra compañera Susana, aprobó por unanimidad facultades de investigación para ver las denuncias contra el presidente de la región Tumbes, quien ha respondido ya a una serie de cuestionamientos a su gestión, así como se ha acordado también abrir investigación al caso ONAGI. Vamos ahora a una pausa. Continúe con nuestra programación.